¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a la Efeméride con Hugo. Soy educador musical y músico de rock. En esta semana, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Y es que este martes es un día para recordar esa intensa lucha que ha tenido la mujer a través de diferentes épocas y sociedades. Han buscado diferentes formas de exigir que se les regresen sus derechos humanos. Se ha logrado bastante en estos siglos. Aún así, se siguen viendo diferentes tipos de violencia. Algunas de estas manifestaciones ocurren frente a nosotros sin darnos cuenta. Se ha vuelto muy natural en nuestra vida. Muchas veces no las entendemos y en otras ocasiones ni siquiera somos capaces de percibirlo de manera consciente. La violencia como medio para despojar a la mujer de sus derechos humanos tiene un origen milenario, muy antiguo, y ha sido una estrategia para mantener el poder y la riqueza sobre algunos. Esto nace cuando se inventa a la familia tradicional en la época de los romanos. Así nace el patriarcado. Y el patriarcado es una estructura social que ha tenido un montón de cambios a lo largo de la historia. Ha encontrado la manera de disfrazarse para ocultarse y mantenerse hasta la actualidad. ¿Dónde más podemos encontrar la violencia? La encontramos hasta en el origen de la palabra familia, ya que en su origen en el latín significa grupo de siervo y de esclavos, patrimonio del jefe. O también de la palabra famulus, que significa siervo o esclavo. Ya en conjunto nos da el significado grupo de siervos y esclavos pertenecientes al pater familias. Es increíble el origen de las palabras. En esa época tan antigua de los romanos, la violencia y la esclavitud eran dos cosas que se vivían de manera muy natural. Es por eso que aparece la estructura de la familia y un montón de leyes donde se ejercita la violencia. Un ejemplo de violencia en las leyes de los romanos es que el padre era el dueño corporal de las personas que vivían con él. El hombre decidía qué tenían que hacer sus hijos, hijas, esposa, sirvientes, cualquier persona que estuviera dentro de su hogar. Esta forma de entender el mundo se convierte en algo natural. En el Día de la Mujer se han organizado protestas, marchas, instituciones, conferencias y otras formas para comunicar al mundo que la mujer no merece vivir con miedo a través de los diferentes tipos de violencia que existen. Es una lucha contra los grupos sociales conservadores, grupos que se han encargado de mantener activo al patriarcado como una forma estratégica de control. Hay un tipo de violencia que ocurre todo el tiempo frente a nosotros, pero que difícilmente la vemos porque no es algo que ocurre de manera física. Es la violencia simbólica. Este tipo de violencia la encontramos en la publicidad, en películas, en videos musicales, en programas de televisión, en las series, entre otras formas de entretenimiento y en los medios de comunicación. Este tipo de violencia es un ejemplo de cómo se ha convertido en algo natural en la sociedad. Pasa frente a nosotros y no nos mueve de alguna manera para lograr un cambio en esta situación. Para algunos es difícil hasta pensar que su artista favorito está ejercitando estos tipos de violencia en sus trabajos. En esta época vivimos la naturalización de la violencia y de la tragedia. Un ejemplo son aquellas personas que se burlan a través de redes sociales de los sucesos trágicos, del sufrir de los demás. Inicialmente el patriarcado era una forma de dominio del hombre sobre la mujer, pero actualmente eso ha cambiado. Ahora también es ejercitada por mujeres, ya que también hay mujeres que practican y ejercitan esta estructura social. Estas formas de violencia las encontramos muy impregnadas en nuestras formas de convivencia, y es que nadie es capaz de elegir el mundo donde va a nacer. Eso es imposible. Es por eso que es muy importante hacer este cambio radical en las estructuras sociales. Es necesario aprender a cuestionar lo que hacemos y lo que nos rodea, para realmente en un futuro crear un ambiente de cambio
donde todos tengamos la oportunidad de descubrir nuestras habilidades y nuestro potencial, fuera de ese perfil impuesto por el miedo y la autoridad. Y es que este mundo tiene demasiados problemas, sumándole que estamos sobreviviendo a una pandemia. Y en la actualidad se me hace una verdadera locura que sigamos viendo a hombres pelear en guerras. El ejemplo más presente que tenemos ahorita es la invasión de Rusia contra Ucrania. Pero no son los únicos países, existen otras guerras que no conocemos, tanto en México como en otros lugares. Necesitamos soltarnos de un montón de pensamientos antiguos y conservadores para poder tener esa libertad de encontrar diferentes sentidos de vida y no solamente el que nos imponen. Es necesario construir diferentes sentidos libremente en comunidad, ya que el individualismo también es un gran problema. Las mujeres mantienen hasta hoy su lucha contra esas situaciones donde se sigue ejercitando la violencia hacia ellas. Una violencia que las intimida y no les permite desarrollarse como personas en este mundo. Y es que todos necesitamos aprender a luchar contra lo que no necesitamos. Y es por eso que este 8 de marzo no es un día de celebración, es un día para recordar que la lucha continúa, que necesitamos construir nuevos mundos donde tengamos la oportunidad de imaginarnos en un mundo posible. Necesitamos rediseñar este mundo, crear espacios donde todos tengan la oportunidad de desarrollarse y dar sentido a su vida. Es una responsabilidad de todos investigar para conocer el origen del mundo que vivimos actualmente. Nos vemos la próxima.